es como, podemos decir, atemporal si lo comparamos con un reel o una story que, oye, si pasa el día ya, pues, mala suerte, no lo hemos visto, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿debería crear una newsletter para mi negocio? Hoy tenemos a Chus Naharro, experta en creación de newsletters. Hola Chus. Muy buenas, pareja, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Chus? Muy bien. Muy bien, encantados de tenerte por aquí. Estoy segura que además este es un tema que interesa muchísimo a todas las mamás de la comunidad. Antes de empezar y antes de que nos cuentes un poquito más sobre ti, cuéntanos pues qué son newsletters para las que están empezando de cero. Vale, pues vamos a simplificarlo mucho porque a lo largo de la entrevista yo creo que ya va a ir quedando mucho más claro, pero al final una newsletter no deja de ser un email que se envía, lo ideal es de forma periódica y que tiene distintos objetivos. Para una emprendedora puede empezar siendo el objetivo de ir enviando emails a tu audiencia para crear tu marca personal, para crear esa autoridad en ese determinado tema. También puede ser para vender, ¿no? Idealmente, al final siempre estamos vendiendo, aunque sea con marca personal, pero bueno, digamos que se asociaba siempre newsletter, ¿no? A la típica newsletter de MediaMarkt. Ahora que, bueno, yo también estoy metida en el mundo infantil, la típica newsletter de Mi Bebé y Yo, que te abordan ahí con un montón de nuevos artículos del blog y tal, al final no deja de ser una vía de comunicación a través del email. Chus además entra en el gremio de las mamás emprendedoras dentro de muy poquito porque va a ser mamá, así que bueno, bienvenida a eso también, Chus. Si nos podrías contar un poco sobre tu historia, cómo llegaste a las newsletters, ¿no? Porque sabemos que son importantes, pero normalmente porque lo escuchamos, tienes que crear tu newsletter, ¿no? Pero ¿cómo acabaste tú en esa parte y por qué lo viste que era como importante? Pues a ver, yo sí que profesionalmente vengo de la rama del marketing, por lo tanto, al final dentro del marketing está, pues sabemos, el marketing digital, dentro del marketing digital las redes sociales, el email marketing y demás. Entonces, vale, tenía ese bagaje de marketing. Cuando trabajaba por cuenta ajena para la empresa, yo llevaba pues un poco todos los pilares y también la comunicación vía email, por lo tanto sí que tenía como esa experiencia con el canal, pero como soy un culo inquieto, siempre como que me he buscado o me he creado proyectos paralelos. Entonces, en 2013 me creé un blog, ¿vale? Un blog de gadgets donde bueno, hablaba de perrichichis, como decía mi abuela, no dejan de ser accesorios y productos, así que muchas veces no son útiles, pero molan. Y llegó un punto en el que en 2017 dije, joroba, molaría crearme una newsletter para no tener que estar siempre dependiendo del blog, ¿no? Y tener una conversación mucho más estrecha con mi audiencia. Es decir, que la gente, digamos que levantara la mano para decir, oye, te quiero leer frecuentemente y no depender de que, bueno, pues haga una búsqueda en Google y llegue a tu blog o te lea, ¿no? Entonces, digamos que en 2017 empezó mi andadura por el mundo de las newsletters, a la par la parte profesional, ya más enfocado a venta con la empresa en la que trabajaba. Y bueno, y eso eran los primeros pinitos. Luego en 2021 dejé la empresa donde trabajaba, me tomé unos meses sabáticos para, no, esto es un tópico, pero desconectar para conectar realmente con lo que quería y demás. Y claro, al final, marketing digital es muy genérico. O sea, ya que me tiraba a la piscina y emprendía, quería como buscarme ese apellido o esa especialización. Y puesto que tenía este bagaje con newsletters, yo ya veía en Estados Unidos que las newsletters como tal estaban empezando a tener mucho peso, pues empecé a meter la patita ahí y resulta que ha habido agua en la piscina y bueno, la prueba de ello es que hay mucho interés en newsletter y aquí estamos hablando precisamente de ello. Ahí dijiste algo que me llama la atención y que creo que es muy importante y es como una comunicación más cercana con nuestra audiencia. Yo creo que, no sé, por nuestra experiencia por lo menos, ahí está la clave de todo esto de la newsletter y el por qué es importante valorarlo dentro de nuestra estrategia de marketing o de negocio global, pues, de lo que estamos haciendo. Porque yo creo que lo que se consigue ahí, tan de moda que están, bueno, las redes sociales, tanto que se usan, que está muy bien, ¿no? Pero la newsletter te da como la oportunidad de ser muchísimo más cercano.
tanto como persona que además luego a nivel de estrategia de negocios desencadena en más ventas, más cosas que luego te requieren como menos trabajo, ¿no? Desde ese punto porque las personas ya confían en ti, ya están un paso más adelante. ¿Qué opinas de todo esto? Sí, bueno, has dado en el clavo. Además, fíjate que por la naturaleza del formato, no es lo mismo estar tumbada en el sofá haciendo scroll infinito por Instagram, que si me aparece tu nuevo reel bien y si no, da igual, que estar en un momento mucho más reposado, que me va a llegar un email al que yo le he dado consentimiento porque he dicho, oye, yo quiero recibir la Mami News, ¿no? Y es como mi momento de la semana donde yo leo la newsletter. Entonces, digamos que es eso, es crear ese hábito en tu audiencia y crear también, es como, no sé, ese café con el remitente, ¿no? Que el remitente al final es la persona que envía la newsletter y querer tener ese ratito para leer lo que me tiene que decir esa persona. Y no nos olvidemos, y esto es importante, que no, la newsletter es un email, como he dicho antes, por lo tanto, las newsletters se pueden responder. Podemos hacer desde la bandeja de entrada, darle a responder, porque esa persona que nos ha enviado la newsletter seguro que te responde. Quiero decir, es que es súper estrecha la relación que en un comentario de Instagram, que bueno, igual me da el corazoncito y ya está, ¿no? Sí. Totalmente, además rompe con ese como patrón o costumbre, ¿no? Que se tenía en las empresas, bueno, desde hace unos pocos años, porque esto ha evolucionado tan rápido que eran como personas, ¿no? Las personas que estaban dentro de la empresa que estaban como en un pedestal y acceder a ellos era o es súper complicado, ¿no? Pero en esta época, esa cercanía que además se aprecia muchísimo, pues tenemos herramientas para poder acceder a esas personas, bien para preguntar dudas, pedir cosas, hacer peticiones o lo que sea, pedir soporte. Y si lo tenemos, pues aprovecharlo. Yo creo que como audiencia es fantástico. Nosotros ya no solo desde la comunidad que tenemos la Mami News, sino como consumidores también estamos suscritos a muchas newsletters y consumimos ese contenido. Podemos tener acceso a las personas que lo hacen y de ahí salen un montón de sinergias. Yo creo que las posibilidades son infinitas, infinitas. Totalmente. Es el MD más directo, ¿no? El típico mensaje directo en Instagram y tal. Pero, joroba, es que al final, ¿quién no lee el correo cada día, ¿no? Y aparte, yo me voy sobre todo al momento mental en el que estás consumiendo redes sociales y en el que estás consumiendo correo electrónico, que también se asocia, bueno, no tanto a hobby, muchas veces al entorno profesional, que al final, madres emprendedoras, no deja de tener ese apellido emprendedora que, oye, vamos a ganarnos la vida con lo que hacemos. Con las newsletters, ¿no? Por lo menos dentro de la comunidad, lo que nosotros hemos visto es que queda un poco como un ente, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, la newsletter, como algo que está por ahí volando y que, bueno, sí que la podemos poner, pero son correos, o sea, no se termina de bajar a tierra, ¿no? Y yo quería con este video, con esto, que gracias de verdad, Chus, por estar aquí, por regalarnos un ratito de tu tiempo para esto que es tan importante, ¿no? Por el potencial que tiene, aterrizarlo, ¿vale? Para que de forma práctica ellas realmente puedan, o todas las personas que nos están escuchando puedan implementarlo dentro de su negocio, ¿no? ¿Dónde encaja la newsletter, ¿no? Básicamente, porque la newsletter realmente o la captación de correos a través de los negocios pueden venir de muchísimas áreas. Si ya nos vamos a la parte de estrategia, ¿no? O a la parte de configuración del negocio, ¿dónde la podemos encajar, ¿no? Para poder empezar a sentarla. Bueno, buenísima pregunta, porque a mí siempre que me dicen cómo empezar una newsletter o cómo hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que nos tenemos que preguntar el por qué, con qué objetivo, ¿no? Y porque siempre todo lo que deberíamos hacer, bueno, pues tendría que tener como una pieza dentro de la estrategia. Y al final, bueno, a mí me gusta verlo como un funnel, como un embudo, ¿no? Donde la parte de arriba es mucho más ancha que la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos pues esos contenidos o esas acciones para levantar la mano en internet y conseguir esa visibilidad, es decir, darnos a conocer y que la gente pues empiece a escuchar sobre nosotros. Ahí entrarían las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es lo mismo seguir a una persona
que suscribirme a su newsletter y darle mi email, ¿no? Es una relación mucho más estrecha la del email. Entonces, una vez que ya hemos llegado a esas personas, a nuestros potenciales compradores o, bueno, nuestra audiencia, el siguiente paso es ganarnos la confianza, porque es que en Internet, hoy en día además, que estamos saturados de, bueno, pues de distintos perfiles, de distintas metodologías, etcétera, hay mucha información, entonces digamos que es obligatorio casi bajar ese peldaño dentro del embudo para construir la autoridad que nosotros podemos dar y estrechar la confianza con nuestra audiencia. Y ahí es donde entraría pues contenidos un poco más, digamos, extensos, donde, bueno, demostramos nuestra valía en el campo que sea, donde la gente se va acostumbrando a leernos habitualmente, a vernos, como puede ser pues, este canal de YouTube, ¿no? Al final pasamos de, por ponerlo así un poco de forma brusca, la comunidad de madres emprendedoras a yo voy a leer a Vane cada semana, ¿no? Porque confío en lo que me dice, porque me gusta su tono de voz, sus valores, etcétera. Y ahí es donde entra la newsletter. Entonces, la principal diferencia es que en la primera fase de redes sociales dependemos de algoritmos, de esas fórmulas matemáticas que solo Instagram, Google y todas estas plataformas saben. Y claro, ahí estamos vendidos, porque es que si el día de mañana cambia totalmente el algoritmo, perdemos visibilidad, que es lo que se está viendo, ¿no? En Facebook y todas estas plataformas, entonces tenemos que retener a la audiencia, tenemos que poseerla, ¿vale? Voy a poner poseer entre comillas, pero tenemos que tener un dato como es el email para no depender de algoritmo y que seamos nosotros los que decidamos cuándo y cómo llegar a esa audiencia a través de la bandeja de entrada de una newsletter y no cuando pues quiera el señor Zuckerberg o quien sea que esté detrás, ¿no? Entonces a mí me gusta porque sé que hay mucha gente que se queda en la parte de redes sociales y ya está, y vende todo a partir de redes sociales y todo, que oye, que muy bien, pero no nos olvidemos que estamos en casa ajena. Entonces, con una newsletter y con una lista de correos, nosotros, ¿no? Es como ser nómadas. Nosotros poseemos a la audiencia y da igual desde dónde nos vayamos, a qué herramienta, que eso sé que también despierta la parte técnica muchas dudas, da igual desde dónde lo hagamos, pero ya tenemos el dato ese para ser nosotros, digamos, los dueños un poco de nuestra audiencia. Vale, Chus, aquí quería entrar yo porque, bueno, nosotros estamos dentro de tu membresía de Creando Newsletters, pero yo soy la persona un poco más que se mete más en los berenjenales técnicos, ¿no? De la newsletter, tendencias y todo lo que ocurre allí dentro de, que ya lo contarás tú un poquito más, pero todo lo que ocurre dentro de la membresía, el grupo de Telegram y todo esto, pues es un valor impresionante porque son otros creadores de newsletters en distintas fases de esa, unos creciéndola, otros empezando y tal, comentando dudas, ¿no? Dudas reales que tiene la gente ahí fuera. Y pues siempre hay mucho valor en esta comunidad. Una cosa que tú mencionaste ahora y que lo recuerdas mucho allí es que mucha gente piensa que la newsletter es como la parte alta del embudo, ¿no? Es donde tú realmente captas por primera vez a alguien y es verdad lo que dices ahora, que realmente que te dejen tu correo es mucho más... tendrían que tener mucha más confianza contigo que darte un like o darte un corazón o darte un comentario, ¿no? Entonces hay gente que yo creo que confunde ese tema de la newsletter de, vale, me voy a crear una newsletter para que me conozcan, y realmente no es eso, ¿no? Tú tendrías que todavía tener un nivel por encima que puede ser, como fue en tu caso, ¿no? Como por hablar un poco mi experiencia, ¿cómo nos captaste a nosotros? Pues el podcast. Para mí el podcast es uno de tus mayores valores que das ahí fuera, donde demuestras tu expertise, traes gente con mucha autoridad en el sector y en newsletters. Y luego a partir de ahí, pues ya la gente le empieza a generar confianza y luego ya pues, oye, mira, y además tiene una newsletter, y además tiene esto, y además tiene una membresía, y además tiene un curso. Y bueno, se ve que en el funnel pues hay unas cosas mucho antes de incluso de entrar en tu newsletter. Del entonces, universo, ¿no? Claro, universo. al Entonces, final claro, es descubrir el universo de esa empiezas persona. a apoyarte en esos canales para realmente llevarlos luego a tu newsletter, donde pues posiblemente tienes un embudo automatizado, tal, ya un poco más técnico, donde la gente al final dice, oye, mira, es que me estoy perdiendo de esto y yo quiero entrar ahí, ¿no? Entonces, bueno, es importante destacar que realmente hay algo mucho más arriba, porque hay gente que crea la newsletter y empieza, pero es que nadie se apunta a mi newsletter. Claro. Entonces, bueno. Sí, es que es vital eso. Por eso yo siempre digo la frase de una estrategia no empieza, un embudo no empieza en la newsletter, porque es que, no sé, en la vida real pasa igual. Necesitamos una referencia, una recomendación y para
decir, oye, es que esta tía realmente sabe, ¿no? No vamos dando el dinero así porque sí, porque simplemente hayamos visto algo, un reel, no sé, es que me cuesta mucho, quiero decir, hay que hacer también el ejercicio de cada una de los canales que tiene y cuáles son de adquisición, cuáles son de fidelización, etcétera. Pero sí, está bien ese punto porque, a ver, también hay que ser realista y aquí igual un poco disclaimer, ¿no? De que todo lleva tiempo, es decir, es que no podemos, esto es una carrera a medio largo plazo, no podemos pretender que de la noche a la mañana tengamos una lista de suscriptores súper grande y que vendamos en piloto automático, como se dice, ¿no? Es que preferimos tener gente que realmente esté alineada con nosotros y que crea igual que nosotros en lo que vendemos, que oferta, corre que se me quita las manos, pero tú quién eres, ¿no? Y bueno, y en internet hoy se ve de todo y por eso yo, no sé, me gusta profundizar mucho en esa generación de confianza porque eso va a retener a nuestros clientes. No es lo mismo tener de repente muchas ventas, pero que esa gente no repita en nuestra pues, membresía, en nuestros productos, en nuestros servicios, que, oye, que nos cueste como un poquito más, pero que los mantengamos en el tiempo y sean realmente seguidores fieles de nosotros. Claro. Perdón. No. Ahí la gente a veces se confunde un poco porque es verdad que esta gente muy potente como Isra Bravo, que siempre reivindica que vende por su lista de correo, que es la realidad, él vende en su lista de correo. Sí. Pero la gente confunde eso con cómo conocí yo a Isra Bravo. No fue en su lista de correo. Realmente él es verdad que no tiene redes sociales ni nada, pero sí que tiene libros publicados, sí que hace entrevistas en YouTube, sí que se da a conocer de otra forma para que luego pues la gente diga, oye, yo me quiero apuntar en su lista y tal. Entonces sí que se apoyan en esos otros canales a pesar de que no sean suyos, ¿no? Entonces que quede eso un poco ahí claro también. Y sobre todo algo en lo que yo estoy reflexionando últimamente, porque tendemos siempre a compararnos con los grandes. O sea, es que Isra Bravo es realmente una persona súper relevante y muy inteligente y fue el primero realmente que lo hizo. No podemos compararnos con los referentes en determinados ámbitos. Tenemos que también analizar un poco ese contexto. ¿Cómo esa persona ha llegado ahí? Pues probablemente porque fue de las primeras que lo hizo en España. No sabemos la cantidad de dinero que ha invertido bueno, pues eso, al final en tener gente que trabaje para él, en aparecer en medios, etcétera. Quiero decir, al final tenemos que ser conscientes de hasta dónde queremos llegar, a lo que podemos invertir, tanto en tiempo como en dinero. Y es eso, ¿no? Sé que es difícil no compararnos, porque yo soy la primera que me comparo, aunque no sea del sector ni nada, y es como, no, vamos a bajar los pies en la tierra y al final es que dar pasitos, porque así es como se crea el camino, ¿no? Y todo esto. Claro. Tampoco simplemente no tenemos el contexto entero. Entonces nunca te puedes comparar con algo, sea lo que sea, con el cual no tienes realmente el contexto completo, ¿no? Sin evidentemente quitar mérito a nadie, ni mucho menos, porque cada uno se lo ha currado, pues yo creo, para llegar a donde está, pero simplemente tenemos que recorrer nuestro camino, yo creo, y ya está, y olvidarnos de eso, coger lo bueno que vemos por fuera, aprender y apalancarnos si es posible y todo eso, pero no desde un punto de vista negativo, porque además eso no aporta nada. Cuando os escucho hablar de todo esto, ¿no? Me viene un poco lo que es el concepto de comunidad, porque no es otra cosa que eso. Cuando uno realmente crea una comunidad cercana, uno se esfuerza por crear una relación. Entonces, en este caso, la comunidad se forma en la newsletter, se forma por esa vía que además pues se quita de algoritmos y se quita de todas estas cuestiones intermedias que no podemos controlar. Además, nosotros lo hemos vivido en carnes propias porque la comunidad de madres emprendedoras empezó en Facebook, fenomenal, hasta que se le quitaron la visibilidad a los grupos y nosotros hemos ido migrando hacia afuera por completo. De hecho, ahora ofrecemos muchísimo más valor y muchísimas más cosas en la newsletter, que era algo que teníamos como secundario, ¿no? Por mucho que te dicen, sí, tienes que tener tú los contactos, que puede cambiar pues la red social o puede cerrar, que siempre te lo ponen pues así un poco extremo. Ni siquiera hace falta eso, con que cambie el algoritmo simplemente porque sabemos que es a conveniencia de la persona que tiene esa empresa, evidentemente no de la tuya, no como la newsletter, que tú, digamos, decides bastante más con lo que tienes ahí, por no decir casi el 100%. Pues luego te puedes ver en un aprieto para poder, digamos, retomar o rescatar a todas esas personas para poder seguir con tu comunidad, que a lo mejor te ha llevado pues años y años y esfuerzo
crear. Así que no hace falta que sea tan catastrófico o extremo como para darte cuenta de que es súper, súper importante. Para poder seguir aterrizando todo esto, ¿no? Bueno, Ron hizo spoiler ya, ¿no? Choose tiene una comunidad que es magnífica. Está Ron dentro y además hay algunas mamás que están dentro de nuestra comunidad, la de madres emprendedoras, están en su comunidad porque las hemos ido, digamos, remitiendo de esa manera natural. Ya sabéis que nosotros cada vez que encontramos algo que creemos que es de mucho valor y que realmente ayuda, pues ya sabéis que siempre os lo contamos, así que le hemos pedido a Chus que esté por aquí hoy porque queremos que conozcáis la membresía que tiene Chus, que es específica además para newsletter y que está fantástica. Así que ya os lo hemos comentado por Telegram, pero si alguna por aquí está creando su newsletter o tiene ya su newsletter y no consigue que avance, que arranque o quiere incluso hacer que esté más potente, mira, la membresía de Choose es una aquí aliada ahora mismo de lo que son madres emprendedoras, porque es una herramienta muy muy potente y alguien que lo agarre así, Choose, yo le digo a ella, menos mal que se te ocurrió la idea de abordarlo de esta manera, porque de verdad increíble. A nosotros mismos, que mira que llevamos años y años en el sector, el estar dentro de tu membresía nos ha dado luz en muchísimas cosas, ya no solamente para nuestra newsletter, sino a nivel de sinergias, porque se fomenta todo eso, los valores son muy parecidos a los que nosotros fomentamos dentro de la comunidad de madres emprendedoras, así que es algo natural. Es que sabes lo potente que es tener una duda e ir allí y preguntarlo y todo el mundo porque la verdad es que es muy activa, la gente es muy activa, ¿no? Y te da, no solo tú, realmente hay mucha gente allí, da feedback de su experiencia real, ¿no? Y cualquier duda, no te bloqueas, porque cualquier duda que tengas, cualquier idea que tengas, incluso la sueltas allí en un entorno súper común a ti, ¿no? Y además te dicen, pues sí, mira, yo lo he probado o no lo he probado, o es buena idea, oye, mira, lo voy a probar yo también y luego vemos y tal. O sea que eso es incalculable, ese valor. Pues se me está cayendo la baba. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ti y estoy segura que además todas las mamás que van de parte de la comunidad, que están ahí ya alguna, seguro que encontrarán el valor y la misma percepción que tenemos nosotros, porque aún sabiendo lo que te digo, una persona específica como tú, además que estás haciendo pruebas constantemente, que eso es otra de las cosas que nos gustó, que te metes ahí al lío a hacer pruebas, compartes resultados y cosas que yo creo que además tú las encontraste por algo de eso o la viste al principio, bueno, no me acuerdo. Es verdad que tú, Chus, publicas un estudio, ¿no? de newsletter que es muy, muy potente, ¿no? Sí, entonces, eso es. Aparte del podcast, pues ese estudio también es bastante importante. Bastante interesante. Sí, es que como filosofía, por aquí lo tengo, cuando haces cosas pasan cosas, ¿no? Y al final, pues eso, que muchas de esas cosas que se hacen no funcionan, pero otras sí, y es que no sabemos nunca quién está al otro lado leyéndonos, escuchándonos, viéndonos, para crear, pues eso, esas sinergias o que te den la idea para desarrollar una parte, un nuevo servicio, un nuevo producto, etcétera. O sea que, no sé, creo que es un mensaje bastante potente. Y respecto a lo que habéis dicho de la membresía, bueno, muchas gracias. Realmente aquí es donde yo veo el valor que se aporta, ¿no? Y realmente visualmente yo sigo desde que Ron se suscribió a la membresía, me apunté a la newsletter y joroba, no sé, que se nota la evolución también cuando pones en práctica distintas cosas y no sé, que muchas veces que son tonterías, ¿no? Porque hay mucha gente que te vende que la newsletter es una maravilla, pero solo lo enfoca desde el punto de vista del copywriting, ¿no? O de la escritura persuasiva, etcétera. Pero es que eso, o sea, está la punta del iceberg y debajo, si te fijas, hay muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones de diseño, de estructura, que son tonterías, pero que ir aplicando todo ese universo va haciendo que la newsletter sea mejor y realmente ese es el objetivo, ¿no? Ir mejorando cada día, ir probando cosas y al final conseguir nuestros objetivos de negocio. Pues ya que estás hablando de temas para mejorar y todo eso, vamos a pillarla ya que está por aquí. ¿Qué elementos son claves para crear una newsletter que realmente sea efectiva y atractiva para las personas pues, que te van a leer? Vale. A ver, creo que el mejor consejo, lo que yo suelo decir es hagamos la newsletter que a nosotros nos gustaría recibir. Eso partiendo de base porque fijaros que la newsletter ya de por sí
como he dicho, requiere de una mínima frecuencia, porque, Jorba, si escribes a tu audiencia cada 3 meses, pues que ese vínculo que hemos hecho, ¿no? Esa relación, esa autoridad, que igual de un trimestre a otro dices, pero ¿esta quién es? ¿No? ¿Por qué estoy yo recibiendo esto? Entonces, al tener el conseguir esa frecuencia, cuando no estamos habituados a enviar emails y, bueno, al final lo dejas un formato diferente a, yo que sé, a redes sociales si trabajas mucho en las redes sociales. Entonces, el hacer una newsletter que a ti te gustaría recibir, eso te motiva a ir escribiéndola según, o sea, viéndola con ojos de ser tu propia seguidora o tu propio cliente, ¿no? Entonces, empezando por ahí. El segundo, el por qué pieza va a jugar dentro de mi estrategia. Como he dicho, puedes empezar haciendo la newsletter para ir trabajando más tu marca personal, ir compartiendo recursos, tips, últimos vídeos que has publicado en YouTube, por ejemplo, y que eso vaya evolucionando a cuando lances algo de pago, ¿no? Pues que ya te hayas ganado la confianza para luego ir a vender ese curso, ¿no? O ese, bueno, o lo que sea. Quiero decir, al final, el objetivo de cada publicación puede ir cambiando, pero hay que tener en cuenta por qué estamos haciendo la newsletter. Porque si no lo tenemos claro, es que es muy fácil fallar. ¿Qué más cosas? Saber también, muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿cuándo es el mejor momento para enviar la newsletter? También, esa es la típica pregunta. Y al final, de nuevo, vamos a ser conscientes de que es un formato que se queda en la bandeja de entrada. Es decir, para un seguidor, para un suscriptor tuyo, el día ideal será el domingo porque se pone a leer todas las newsletters que tiene acumuladas, y para otra persona será el martes porque justo coge el bus para ir al trabajo y aprovecha para leer su newsletter, ¿no? Entonces, no te dejes paralizar, ¿no? Por cuestiones más nimias, de envío, de cuestiones técnicas, cuando piensas que el formato es un email, que tú cuando vayas a la bandeja de entrada lo vas a tener ahí. Es como, podemos decir, atemporal si lo comparamos con un reel o una story que, oye, si pasa el día ya, pues, mala suerte, no lo hemos visto, ¿no? Y sí, o sea, sobre todo, la verdad es que me estoy yendo un poco por las ramas, pero yo me quedaría con suscribirme a muchas newsletters de distintos ámbitos y ver un poco, o sea, hacer la newsletter Frankenstein. Es decir, me gusta esto de esta, pues lo voy a aplicar a la mía. Me gusta que esta tiene estas secciones, lo voy a aplicar a la mía. Y siempre configurando la newsletter que queremos recibir y que sea útil, ¿no? También hay que pensar qué se lleva. No sé, a mí la satisfacción que me da es que cuando le doy a programar la newsletter es, vale, sé que con esta newsletter se van a llevar esta mínima idea o este mínimo recurso para que sea útil, ¿no? Que no sé lo que opináis, pero últimamente hay muchas newsletters que lo único que te llevas útil es, vale, me está vendiendo su curso, pero no me llevo nada más útil. Claro, está claro. Vamos, todo lo que has hablado además, fíjate que has entrado todo ese estratégico, ¿no? Más que diseño y esas cosas que la gente muchas veces separa, ¿no? Bueno, pongo mi logo aquí, pongo esto, pongo la firma. Tú estás hablando desde un punto de vista estratégico, que es lo más importante, ¿no? El valor que quiero entregar, la audiencia, la newsletter que yo quisiera recibir, todas cosas muy importantes y pilares que la gente a veces deja de un lado por ponerse más a ponerlo bonito, ¿no? La newsletter, que también es importante, pero bueno, primero esos pilares tienen que estar bien hechos, ¿no? Y una pregunta, antes de saltar a la siguiente, una pregunta que se me ha ocurrido, porque es verdad que has dicho ahora, ¿cuál es el mejor momento para enviarla? Es una pregunta muy típica, pero hay otra que también has mencionado tú, que es, ¿cuál es la frecuencia recomendable para enviarla? ¿No? Porque Bueno. es una pregunta que sale muchísimo y mucha gente dice, todos los días, me parece que es muy exagerado, cada 2 días, cada semana. ¿Cuál crees tú que sería la frecuencia recomendada? ¿O depende Pues, de...? Sí, a ver, siempre hay un depende, pero aquí de nuevo creo que la newsletter se tiene que adaptar un poco a nuestros ritmos y a nuestro plan de contenido, que nosotros adaptarnos a enviar una newsletter diaria, porque es que resulta que no hemos leído donde sea que la newsletter diaria vende más. Bueno, vende más si haces una newsletter, joroba, que realmente aporte, porque no por aparecer todos los días la bandeja de entrada sin
¿no? Un contenido vacío va a hacer que vendas más. Entonces, yo aquí lo que sí digo es que mínimo se establezca una frecuencia al principio, sobre todo, que no hacemos con el formato de 15 días, pero es verdad que lo ideal o lo que más estamos acostumbrados es a la semanal. Es decir, yo sé que la Mami News me llega cada viernes y antes de comer, ¿no? Porque así vamos acostumbrando al suscriptor a, bueno, pues a ese momento de la semana para leerlos. Ojo, que sé que la newsletter diaria vende mucho, pero joroba, es que a lo que voy, no nos olvidemos que tenemos que aportar algo al suscriptor, que es que no es solo nosotros, es que estamos haciendo esto con un porqué y para que la persona que nos lee se lleve algo. Entonces, bueno, la newsletter diaria, eso está bien, pero primero coge tracción y coge un hábito de escritura y sobre todo no te olvides de con qué se queda la persona que te lee. Sí, además que el tema de escribir, de cuando empiezas, como que te cuesta mucho hacerla, ¿no? Se te hace bola la newsletter. Y depende también de tu formato, si es muy grande, si es muy corto y tal. Pero según vas escribiendo cada semana o cada 15 días, pues cada vez te vas viendo más suelto. Y es verdad que incluso tal vez te sientes cómodo con una frecuencia más corta, ¿no? Siempre aportando valor, evidentemente, no por estar ahí, pues si dejas de aportar valor rápidamente, esa persona va a ir abajo, hasta luego y sí. no me interesa, ¿no? Entonces, sí es verdad que el tema de entrenar también la escritura, hacerte cómodo con el formato y tal, te va dando también esa frecuencia. Tal vez tú dices, mira, ya cada 15 días me parece poco, pues me voy a la semana. Sí, o resulta que he cogido ya cierta atracción y cada semana mando una newsletter súper larga, bueno, pues igual tiene sentido que la divida y la mande 2 veces a la semana, o que los recursos que mando, si son 7, bueno, pues igual voy a probar, ¿no? Esto también es interesante, el hecho de que en los formatos digitales podemos probar sin ningún coste hundido. Es simplemente, oye, pues durante esta semana voy a probar a ver si no sé, la gente me responde más o tengo más clics, etcétera. Entonces, el elemento probar en una newsletter es muy importante, que no te aferres solo a una estructura con la que empezaste. Sorprende de vez en cuando también a tu suscriptor, date la oportunidad de implementar algo diferente, ¿no? Esa conversación de una newsletter larga la hemos tenido nosotros porque hemos dicho, ostras, tenemos tanto contenido que tal vez lo dividimos en 2. Y si enviamos una el martes y otra el jueves. Y claro. Esto, ¿no? Pero bueno, justo has dado ahí en un tema que estamos nosotros estudiando. No quiero crear conflicto. Nos has dejado un tip ahí importante. Oye, una pregunta. Bueno, sabiendo el valor que tiene una newsletter, sabiendo que aporta mucho a nuestro negocio, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál sería el primer paso para alguien que no sabe cómo se hace esto? ¿Qué hago? ¿Me envío el correo desde Gmail a un montón de gente que tengo yo ahí en los contactos? ¿Cómo empiezo, no? ¿Cómo lo hago? Sí, pues esa es también el típico pensamiento, ¿no? Si yo uso Gmail, pues oye, me cojo la lista, lo pongo pues, en copia oculta, eso sería lo ideal. Pero bueno, y no, eso es un error y más que nada, o sea, se puede, pero al final Gmail o tu cuenta de Outlook o tu cuenta que uses para enviar correos a tus clientes no está pensada para hacer envíos masivos. Y ojo, con envíos masivos no digo que es que tengas que tener una lista súper grande, sino que vaya de una persona a la vez a muchas. ¿Por qué? Porque suelen tener limitaciones y no son plataformas de newsletters, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Una plataforma para enviar newsletters. ¿Cuál? Esta también es una pregunta que podríamos tirarnos toda la vida. Hay muchas y es verdad que a mí me gusta diferenciar entre 2. Plataformas de newsletters como tal, como puede ser Substack, ¿no? Que bueno, igual alguien que nos esté escuchando la conoce, que es una plataforma que está pensada única y exclusivamente para publicar en internet y que se envíe a tu lista de suscriptores. O herramientas propiamente dichas de email marketing. ¿Cuál es la ventaja? Pues que al final te dan funcionalidades más avanzadas para, pues no sé, se me ocurre el típico lead magnet, ¿no? El típico recurso que quieras dar a cambio de conseguir el email. Pues lógicamente con una plataforma de email marketing vas a poder tener muchas más opciones que con Substack, que solo está pensada para escribir la newsletter y enviarla.
Entonces, bueno, el tema de la herramienta sé que despierta muchas dudas. Por mi canal de YouTube tengo una comparativa de en qué debemos fijarnos, siempre pensando en la estrategia, en lo que necesitamos. Y básicamente eso, que también saber que cuando se llega a un punto hay que invertir cierto presupuesto para no tener ciertos problemas de entregabilidad, que es la temida carpeta de spam, etcétera. Pues en vista de todo esto, ya tenemos, digamos, seleccionada la herramienta, ¿no? Pero ¿por dónde empezamos, no? Porque más que todo, lo que queremos un poco con este vídeo es desmitificar un poco, ¿no? Ese ente que comentaba al principio, ¿no? Y animar además a las mamás que te escuchen a que lo prueben, a que prueben esto o lo vean cómo encaja, ¿no? Dentro de su estrategia, ¿no? Una vez ya definida la plataforma que van a utilizar, ¿no? O que van a probar inicialmente, se encuentran con esa herramienta ya delante de la pantalla, el teclado y por dónde empiezan. O sea, ya no solamente desde el punto de vista técnico, ¿no? Sino un poco más, digamos, para estructurar lo que van a hacer. Vale. Una vez que tenemos la herramienta, lo primero que tenemos que hacer es crearnos el formulario de suscripción, es decir, tener esa cajetilla que todos conocemos o esa página que sea y que ponga muy claro, deja tu correo aquí para suscribirte a mi newsletter, o tener o dar a cambio ese recurso, ese lead magnet que se llama en marketing, ¿no? Que puede ser, pues oye, un curso gratuito por email, un descargable, mis 3 recetas favoritas. Bueno, aquí cada una lo que tenga. Pero sin suscriptores no hay paraíso y no hay, bueno, newsletter puede haber, pero necesitamos que vaya entrando más y más audiencia, ¿no? Entonces tenemos que crearnos ese formulario. ¿Para qué? Para empezar a gritar a los 4 vientos que tenemos una newsletter y eso, ¿no? Y que la rueda empiece a girar. Cuando tenemos ya ese formulario, esa página de suscripción a la newsletter, debemos empezar a compartirla, y muchas veces se nos olvida que si tenemos una web pues y queremos que la gente se suscriba a nuestra newsletter porque hemos dicho que hay que poseerla, ponerlo bien visible, que no se quede ahí en el pie de la web y que pase desapercibido, ponerlo en nuestra bio de Instagram, por ejemplo, ¿no? O en Twitter o la plataforma que utilices. Si tienes un podcast, recordar que tienes una newsletter y que te puedes suscribir. Quiero decir, aquí es verdad que ser pesados, pero porque la gente de por sí no conoce que tienes una newsletter, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eso, lo empezamos a mover, y luego la parte de planificar un poco los contenidos, ¿no? Es decir, oye, hacer el ejercicio de qué voy a hablar, cada cuánto tiempo y qué quiero conseguir con la newsletter. Pues que igual quiero, como hacéis vosotros, compartir el último tutorial que se ha currado Ron, recursos que hemos visto por internet, que ha pasado en la comunidad, etcétera. Pues ahí ya vas estructurando y ya sabes que tu newsletter va a ir con esos contenidos. También se ven las típicas newsletters que difunden: estos son los últimos artículos que he publicado en mi blog. Bueno, dale una vuelta, porque al final hay que jugar también con algo exclusivo. Es decir, me voy a suscribir a tu newsletter por algo. Hay que jugar con esa ventaja exclusiva. A lo mejor pues mira, en mi newsletter cada semana te voy a contar cómo ha ido mi semana, qué aprendizajes me he llevado, y luego te enlazo a los últimos artículos que he publicado. Puede ser que entiendas tu newsletter como que vayas a descubrir distintos perfiles. Pues voy a entrevistar a distinta gente en cada edición. Quiero decir, hay muchos tipos de newsletters y ese es el ejercicio que tenemos que hacer de cara a la planificación de contenidos vale, mi newsletter va a ir sobre esto, voy a empezar a buscarme esa estructura, ese plan de contenidos para ir enviándolo. Y lo siguiente ya es enviarla, ¿no? Y empezar a jugar y no paralizarnos es que no está perfecta. Bueno, si es que yo también cuando envié la primera newsletter no está perfecta, hay newsletters que no están perfectas y sorprendentemente gustan mucho y tienen muchas respuestas y nunca sabemos por qué pasa eso, ¿no? Entonces hemos venido a jugar y hemos venido a enviar newsletter y ir mejorando cada vez, ¿no?
Me encanta que digas eso, porque el tema de la acción también es otra cosa que detectamos nosotros dentro de la comunidad. Muchas veces hay parálisis por análisis o miedos, que no estamos más cómodas o más seguras detrás del ordenador sin salir allá afuera, pero en el momento en el que accionamos, además, normalmente nos llevamos una sorpresa que regularmente además es positiva del otro lado. Y feedback para que nosotros podamos seguir creciendo y mejorando. O sea, que siempre el tema de accionar, si tienes dudas, hazlo y ve midiendo. Obviamente tienes que tener pues todos los sentidos ahí alerta en el camino, y eso te va a ir cada vez pues dando más confianza, mucho mayor impacto, pues haciéndote aprender, etcétera. Pero es la acción, es el enlace o el vínculo para que eso realmente ocurra. Así que me encanta que nos animes a todos a ir por bueno, ahí lo tiene Chus detrás, ¿no? Haz cosas para que pasen sí, cosas. que lo comentaba antes, sí, totalmente. Es que es muy importante. Y además lo que comentabas, perdona Chus que te interrumpe, lo de la exclusividad en la newsletter es importantísimo. O sea, ver tu propuesta de valor para que digas, es que si no te apuntas aquí, no lo vas a tener en ningún otro sitio. Este es el sitio donde pues el único ¿De lugar... qué sirve, no? Que me pongan las stories cuando, bueno, si yo ya probablemente si te sigo en Instagram ya las he visto, no me está aportando nada diferencial, ¿no? Claro. Y se me ha olvidado algo importante que yo también defiendo mucho, y es el email de bienvenida. Ese primer email que cuando tú te suscribes a una newsletter recibes, yo ahí desde el minuto 1 fomento mucho que se hagan preguntas, que preguntemos a nuestra audiencia, oye, no sé, quién eres, cuál es tu proyecto, voy a echarle un vistazo. La gente, cuando tú muestras proactividad, ella muestra proactividad, te responde, empiezas ese vínculo, y al final ahí es cuando se estrecha esa relación que decíamos antes. Incluso te da ideas, ¿no? Yo en mi email de bienvenida a la newsletter pregunto qué inquietudes tiene con la newsletter. Entonces mucha gente me dice, pues mira, es que no sé cómo conseguir suscriptores, tal. Entonces la gente, si te responde, tú vas teniendo pues tu listado de contenidos que puedes tratar en futuras newsletters, y todo se retroalimenta, ¿no? Entonces, bueno, que ese email de bienvenida también es importante. Sí, vamos, importantísimo. No le dábamos la importancia hasta que entramos en tu comunidad y vimos lo importante que era. Apareció Chus en nuestra vida, a rescatarnos. Tenemos el típico correo de bienvenido de la propia herramienta de email marketing, ¿no? Entonces, eso duele ahora verlo. Ahora, en retrospectiva, duele. Y una cosa, justo bajando un poquito más técnico, lo que comentabas tú de esa pregunta en el email de bienvenida, te sirve, pues eso, ¿no? Para segmentar. Y ahí tal vez hay una diferencia entre una herramienta de email marketing y una de estas gratuitas que comentabas, porque posiblemente tú incluso de forma automática, imagínate, ¿no? Que entras alguien en tu newsletter y la persona, y tú le preguntas, ¿estás empezando con tu newsletter o quieres hacer crecer tu newsletter o ya tienes una y tal? Y luego tú podrías en distintas listas dentro de tu herramienta de email marketing, pues a estos están empezando, les meto en estos contenidos y esta automatización, y estos pues ya están en otro punto mucho más avanzado y los meto en esta lista y en esta automatización de contenido. Algo que no se podría hacer, entiendo yo, en una herramienta como Substack o otras herramientas, ¿no? Justo. Entonces... Claro, por eso hay que pensar, ¿no? Muy bien eso, si ya tenemos distintos productos, pues desde el minuto que se apuntan, desde el minuto 1, ir haciendo esas ramificaciones para segmentar. Pero entiendo que cuando empiezas y quieres validar si construye esta audiencia o qué, claro, bueno, pues no puedas invertir en este tipo de herramientas, y con Substack, pues oye, vas creciendo tu lista y luego puedes coger esos emails y llevártelos a otra. Por eso hay que pensar en qué punto estamos, porque si ya de primera pagamos, yo qué sé, 50 euros al mes por usar una herramienta de email marketing y no aprovechar todas esas funcionalidades, pues igual nos cansamos, ¿no? Porque se nos está yendo mucha pasta y no hay un retorno todavía. Claro. Pero sí, es que Ron se está poniendo mucho más técnico que yo. Yo estoy aterrizando mucho más las cosas. Es verdad, me he ido. Pero bueno, es simplemente para remarcar un poco la diferencia. Sí, que se puede hacer, por supuesto, sí. Y otra, antes de entrar en estas últimas dos preguntas, ¿no? Otra pregunta que se me ha ocurrido, muy random. ¿Tú pedir el nombre y el correo o solo el nombre en el formulario de alta? Buena pregunta. A ver, yo pido nombre porque, bueno, me gusta, no sé, me gusta saber también, porque hice un experimento para saber si tenía más chicas que chicos, ¿no? Hombres, mujeres y tal. Hay que pensar que cuanto más datos se pidan, más fricción se pone al hecho de captar, ¿no? Que la persona, oye,
si veo un formulario ahí de dime tu país, dime tu ciudad y tal, y dices, joder, va, para suscribirme a una newsletter esto, ¿por qué? Cuando luego podemos ir pidiendo esos datos, etcétera. Entonces, nombre sí, nombre no. No es algo que suponga, yo creo, la diferencia entre que den su dato o no. El email, por supuesto. Y de hecho, Substack solo te permite coger el email, ¿no? Entonces, bueno, depende. Si tienes una comunidad muy enfocada a mujeres, pues igual tener el nombre luego te da pistas de qué porcentaje de mujeres hay versus hombres, ¿no? Pero ya te digo que no es algo que marque mucho la diferencia entre, oye, luego ya pedir dónde vives, tienes hijos, tal, porque al final eso es, oye, cuánta información me estás pidiendo aquí. O sea, también piensa si lo vas a usar o no vas a usar ese dato. Si no lo vas a usar, no lo pidas porque cuanto menos datos, mejor. Si tuvieses que quedarte con un mami consejo, ¿qué sería? ¿Cuál sería la cosa que es súper, súper importante con respecto a las newsletters? A ver, el consejo sería que no te dé miedo, que al final todos empezamos haciendo newsletters mediocres y tal, pero hoy en día quiero decir, es que no hace falta que se suscriban a mi membresía. Quiero decir, al final tú pones en YouTube cómo crear una newsletter en la herramienta que sea, que tenemos muchas herramientas para hacerlo, pero hay que pensar qué pieza juega, cómo quieres que sea, qué papel juega, porque hacerte una newsletter porque simplemente te han dicho que está de moda, bueno, sí, pero es que tienes que asentar un poco esas bases, cómo quieres hacerlo, etcétera, y sobre todo quedarte con el porqué, ¿no? Qué pieza juega en tu estrategia y no sesionarte con hacerla perfecta desde el principio, porque yo llevo ya 2 años en esto de analizar el mundo de las newsletters y hay gente muy pro y no hace newsletter perfecta y funciona. Quiero decir que al final ese miedo hay que quitárselo y empezar a trastear con una herramienta, luego probablemente cambies a otra, o sea que que está todo en movimiento. Así es que mi consejo, empieza a hacerlo ya. Gracias, Chus, de nuevo por enésima vez, porque de verdad muchísimas gracias. Esto es súper, súper importante. Animamos a las que han visto este vídeo, las que vais a ver este vídeo, que os pongáis al lío y que sobre todo, bueno, veáis cómo encajarlo dentro de vuestra estrategia, ¿no? De nuevo lo mismo, no solamente hacer cosas por hacer, sino cómo lo encajáis en vuestra estrategia para que realmente pues tenga sentido, que además ya Chus lo ha contado perfectamente con respecto al embudo, que se puso a hablar por ahí con Ron y todo eso. Sí, además, bueno, en vuestro canal de YouTube, Ron también está aquí ya empezando a divulgar sobre newsletter, o sea que también se vean esos vídeos que da pildoritas interesantes. Es verdad, es verdad. Y bueno, quería preguntarle a Chus dónde te pueden encontrar a ti, es importante. Vale, pues bueno, yo siempre dirijo a mi web, a chusnaharro.com. Es que tengo un apellido así un poco, es con H intercalada, chusnaharro.com, porque ahí, bueno, pues pueden ver un poco todo mi bagaje, aunque ya lo he puesto. Se pueden suscribir a mi newsletter, o sea, no, la membresía sí que es de pago, pero en la newsletter también es gratuita y empiezas un poco a tener información gratuita y luego ya si te convence con las palabras que han dicho Ron y Vane, pues ya pasas a la comunidad, pero de primeras, oye, dame una oportunidad de contarte cositas y tips para crecer tu lista. Apuntaros.